Me arrepiento de ayudar a mi mamá a serle infiel a mi papá. Soy una mujer de 26 años, mi mamá tiene 45 y mi papá 46. Será una historia larga y pueden decirme lo que quieran, la verdad ya no me molestan las palabras por todo lo que he pasado, nunca pensé que viviría algo así y mi vida es un desastre ahora mismo. Soy hija única de mis padres, ellos se conocieron cuando tenían 16 años y me tuvieron cuando mi mamá tenía 19 y mi papá 20. Fui un embarazo no planeado, pero eso nunca fue problema para mi papá, él siempre ha sido un hombre que cualquier mujer desearía tener. No solo trabajaba, sino que cocinaba, limpiaba y básicamente hacía todo en la casa, casi besaba el piso por el que mi mamá caminara. Debido a esto, nunca llegué a pensar siquiera que él fuera irracional o negativo de alguna manera, era un hombre de familia y vivir a su lado era una dicha. Mi mamá también era bastante cool, siempre estaba ahí para mí y me apoyaba en lo que pudiera. Mi papá siempre quiso tener más hijos, pero mi mamá nunca aceptó, hasta la fecha no sé por qué. Cuando yo tenía 16 años, mi papá tuvo un accidente y quedó en reposo total por 7 meses, y a pesar de que tenía sus ahorros, debido a que yo estudiaba en una escuela privada las deudas empezaron a crecer, por lo que mi mamá tuvo que tomar el lugar de mi papá y empezó a trabajar, dividiéndonos las actividades de la casa entre ella y yo. Pero aquí es donde empezaron los problemas. Ella conoció a alguien y se terminaron involucrando sentimentalmente. Un día, cuando mi papá llevaba ya 5 meses de reposo, mi mamá entró a mi habitación y silenciosamente rompió en llanto aprovechando que mi papá estaba durmiendo. Ahí me confesó que sentía algo por alguien de su trabajo y que estaba reemplazando los sentimientos que tenía hacia mi papá. Toda la situación había sido demasiado para ella y tenía necesidades también. Me mostró sus conversaciones y me platicó un poco sobre el sujeto en cuestión, este tenía 26 años en ese entonces y trataba de ligarla. Yo era muy joven, y verla en ese estado rompió mi corazón. En ese entonces yo no era tan cercana a mi papá como lo era con ella, pues como él trabajaba todo el día, casi no convivíamos. En ese entonces le dije a mi mamá que la entendía y le ayudaría a encubrirla. A partir de ahí empezó a llegar tarde a casa, pero ambas le decíamos a mi papá que era por su trabajo. La verdad es que nunca me involucré con el tipo hasta que un día mi mamá me dijo que ocupaba discutir algo muy importante conmigo, así que salimos juntas y me llevó a que lo conociera por primera vez. La verdad es que me desilusionó bastante. Era un tipo mediocre, parecía pandillero, con ropas holgadas y todo. No se podía comparar con mi papá en absoluto y no entendía por qué mi mamá lo eligió. Entramos a un restaurante algo elegante y ahí me confesó que estaba esperando un bebé. ¡Qué demonios! Luego, tuvieron el descaro de empezar a besarse frente a mí, me sentí asqueada con toda la situación, les pregunté si lo habían planeado pero mi mamá me dijo que no sabía, pero planeaba tenerlo y que a pesar de todo aún amaba a mi papá. Era una situación bastante incómoda la cual duró bastante, por lo que llegamos a casa algo tarde. Esa noche estuvimos hablando por horas, pero ella seguía insistiendo que quería tener al bebé. Yo, inocentemente, decidí mantener la boca cerrada. Al día siguiente, mi mamá le dio la noticia del embarazo a mi papá, el cual reaccionó alegremente, pero se le notaba la preocupación por el aspecto financiero. Así que durante los siguientes 2 meses, empezó a hacer ejercicio y terapia para prepararse físicamente y continuar trabajando, a pesar de que su doctor le dijo que aún le faltaba tiempo para sanar correctamente. Una vez se sintió bien, regresó a su trabajo e inmediatamente hizo que mi mamá dejara de trabajar para que descansara y cuidara su embarazo, por lo que la infidelidad de mi mamá ya no pudo seguir. Sin embargo, cuando mi hermano nació, mi papá se negó a firmar el acta de nacimiento. En su lugar, sacó una carpeta con otros documentos los cuales se negó a mostrarme. Mi mamá aún estaba en recuperación por el parto en ese entonces por lo que no estuve presente cuando él se los mostró. A lo que sé, él se negaba a aceptar la existencia de mi hermano, y cuando llegamos a casa al fin, mi papá le pidió el divorcio. Mi mamá quedó devastada y empezó a tener un colapso psicológico, no paraba de llorar y rogarle a mi papá, pero él se mostró indiferente y le dijo que sabía todo. Luego me dijo que se arrepentía de haberme tenido, porque era una maldita malagradecida y egoísta, como mi mamá. Tuvieron una fuerte discusión y yo solo sostenía a mi hermano. Le dijo que era una cualquiera que no pudo mantener sus piernas cerradas en su momento más bajo, y peor aún,
que planeaba hacerlo mantener a un hijo proveniente de su infidelidad. Mi mamá siguió llorando y rogando por perdón, pero él solo hizo sus maletas y se fue. El proceso de divorcio duró alrededor de 8 meses y al final mi papá pagaría pensión por mi mamá y por mí. A mi mamá le tocó quedarse la casa y con eso se acabó el proceso. Él se negó a tener mi custodia o compartirla, solo aceptó visitas supervisadas, pero a pesar de ello, nunca me buscó para que pudiéramos tener una relación. Yo sí traté de buscarlo incontables veces, durante y después del divorcio, pero ni una sola vez mostró interés en relacionarse conmigo de ninguna manera. Cuando cumplí 18 años, al fin recibí una llamada de su parte. Yo estaba muy emocionada de escuchar su voz nuevamente, pero para mi sorpresa, su tono fue bastante frío. Me dijo que esperaba que fuera feliz y que me perdonaba por lo que hice, pero que nunca olvidaría que yo, su propia sangre, lo había traicionado de tal manera. Me dijo que ya no me consideraba su hija, lo cual me pegó duro, más de lo que hubiera imaginado. Recuerdo que me derrumbé en el piso y rompí en llanto. Culpé de esto a mi mamá y la insulté de todas maneras. Le dije que no solo había arruinado a nuestra familia sino que también me había arruinado la vida. Incluso insulté a mi hermano, pues era un recordatorio constante de que por él, nunca tendría un papá otra vez. Después del divorcio, mi mamá nunca más volvió a salir con alguien. Entró en depresión, pero tuvo que conseguir trabajo, el cual, a pesar de ser bien pagado, no le generaba suficiente dinero para cubrir los gastos, por lo que tuvo que rentar una habitación de la casa. Ella aún celebra la fecha de su aniversario, y algunas veces la he visto llorar en silencio. Mi hermano a veces pregunta por su papá, pero la única respuesta honesta que le puedo dar es que no tenemos. Han pasado 9 años desde entonces y mi mamá aún no lo ha podido superar. A veces sale con alguien para tener un acostón por aquí y otro por allá, pero dice que no busca nada serio. Ella cree que con tener un trabajo decente que le permita cubrir los recibos y la comida del mes, es suficiente por el resto de su vida, mientras que mi papá decidió empezar una nueva vida. Inició un negocio, se casó y tiene un hijo. A veces entro a sus redes sociales para ver qué es de él, pero por más que le mando solicitudes o mensajes, él se sigue negando a hacer contacto conmigo. Hasta donde sé, él es muy feliz. Sé que no merezco decirlo, y tengo la misma culpa que mi mamá por destruir nuestras vidas y la de mi hermano, pero extraño a mi papá, y lo extraño mucho. Extraño a mi familia, lo que vivíamos, lo que éramos. Y suelo pasar las noches imaginándome lo que pudo haber sido. He pasado por rupturas amorosas, tuve mi graduación, estuve en un accidente y no tuve a mi papá a mi lado, siento que mi alma lo llama a gritos. Una vez intenté buscarlo en persona, pero en cuanto se enteró de mis intenciones, se mudó a otra ciudad. Tuve un hijo el año pasado, es idéntico a mi papá, quisiera haberle puesto su nombre, y deseo desde el fondo de mi corazón que lo conozca, pero dudo que sea posible. Este año tengo planeado casarme y me encantaría que mi papá me entregara a mi prometido. Sé que lo arruiné todo y no me importaría que me gritara, que me dijera que no merezco ser su hija y que me odia, que estuviera molesto conmigo y todo eso, pero que al menos fuera parte de mi vida. Solo quiero a mi papá de vuelta. Han pasado todos estos años y no ha pasado solo un día en el que no lo extrañe. Le he enviado largos correos explicando todo y disculpándome, pero no me ha respondido. Hubo una vez que lo encontré por accidente, me acerqué a él y le dije hola. Él estaba con su esposa y su hijo y solo me miró de manera desinteresada y me preguntó quién era. Con lágrimas en los ojos le dije que era su hija y me respondió que él no tenía ninguna hija y se fue, dejándome ahí parada. Gracias a Dios estaba con mi prometido y él me atendió mientras yo sentía que quería morir. Lo entiendo, reaccionó de la misma manera que cualquier persona hubiera reaccionado, y sé que mi papá no es una mala persona, pero a este punto sería feliz con que solo aceptara que existo. Y ese día quisiera que fuera en mi boda, quisiera que me mirara a los ojos y me dijera que soy su hija.